de diferentes edades poniéndose la banda presidencial, ¿no? Con esta idea también que ocurrió cuando muere Chávez, que es Chávez soy yo, ¿no? Chávez es el Exacto. pueblo. Saludamos ahora a Hernán Vargas. Hernán Vargas es militante del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela. ¿Cómo te va, compañero? Buen día. Buen día, un saludo para todas, para todos, para todos. Bueno, contanos, primero los sucesos de ayer, recién hacíamos un repaso respecto a el secuestro, entre muchas comillas, ¿no?, de María Corina Machado, lo burdo de esa operación, y me gustaría que nos hagas un análisis de cómo estás viendo esto desde el campo popular venezolano. Mira, un poco lo que nosotros venimos identificando en el último tiempo, venimos caracterizando, es que estamos en una situación donde intentan los sectores de ultraderecha replicar un poco esa fórmula del 2002. En el 11 de abril del 2002 hubo un golpe de Estado contra Hugo Chávez, eh, donde estuvo centrado en tratar de generar una operación de falso positivo que fuese tomada por distintos sectores para poder justificar la situación de ruptura del orden constitucional. Entonces, acá en este momento nosotros miramos que un poco lo que intentaba hacer María Corina ayer. Por cierto, una sayona es un espanto de la llanura. Es una cosa que espanta a la mayoría de la gente, así como nos espanta a nosotros la mirada de una jefa de la oligarquía, una señora que es como una dueña de esclavos en una plantación de algodón, haciendo un show mediático, ¿no? Entonces, un poco lo que pretendía era sabotear la juramentación del día de hoy, diciendo, bueno, mira, fue reprimida, fue detenida una de las referentas de la derecha. Pero fue un escenario muy raro porque intentó generar la idea de que estaba siendo secuestrada y después al rato ella misma grababa un video donde dice que está bien, trata de decir que la detuvieron pero la soltaron. Una situación realmente muy compleja, pero volviendo al panorama general, lo que nosotros miramos es una ultraderecha venezolana que no le dan los votos para ganar elección en Venezuela. El 28 de julio se eligió a Nicolás Maduro con el 52% de la gente que votó. 6.4 millones de gente votaron por Nicolás Maduro, 4.5 más o menos votaron por la segunda opción, que era la de Edmundo González. Ellos no asumieron ese resultado, llamaron a protestas en las calles y durante todo ese mes hubo movilización de calles del chavismo de manera masiva y del lado de la derecha no hubo movilización. Así como ayer, más allá de que mucha gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo en Argentina o en otros países, haya visto en redes que hubo una movilización masiva de derecha, la realidad es que quienes vivimos en Venezuela vimos que no salió prácticamente nadie a la calle a apoyar el llamado de María Corina Machado. Ella tuvo una pequeña concentración en menos de una cuadra, en menos de 100 metros de calle. El chavismo movilizó desde el este al oeste de la ciudad cientos de miles de personas. Pero bueno, lamentablemente, una de las cosas que además es un símil, hablo del 11 de abril del 2002, porque lo otro que ocurrió en el 11 de abril de 2002 es que hubo un bloqueo absoluto mediático contra el chavismo. La línea editorial fue no mostrar chavismo en pantalla, que no se vea la realidad de la movilización popular, y ese es un poco también el guión que se viene repitiendo en el último tiempo. No mostrar la voluntad del pueblo venezolano, establecer un marco absoluto, un sentido común absoluto en toda la mediática mundial, donde se diga no existe pueblo chavista, no hay gente detrás, y eso es básicamente una situación de criminalización y de cancelación que hay. A pesar de eso, lo que hemos entonces venido acumulando como tiempo, como experiencia en este tiempo, es que si internacionalmente no quieren reconocer la democracia venezolana, no tenemos de otra más que ejercer nuestra democracia nosotros de manera soberana en base a la Constitución. Por eso, el día de hoy nuevamente habrá niveles masivos de movilización popular para acompañar la juramentación de Nicolás Maduro. Seguiremos bloqueados, pero seguiremos construyendo el proyecto de país que plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hernán, acá te saluda Leila. Te quería preguntar por la figura de Urrutia, de González Urrutia, porque la realidad es que está dando
haciendo una gira, ¿no?, por América Latina, con el apoyo de diferentes gobiernos de la derecha en la región, y su intención es ingresar a Venezuela, después de haber huido. Recordemos que negoció su salida, ¿no?, para irse a España, ahora quiere volver. ¿Cómo entender esta estrategia, ¿no?, por parte de una persona que evidentemente en su momento decidió irse, pero ahora está haciendo afín a los intentos desestabilizadores allí en Venezuela? Mira, yo lo explico un poco a partir de lo que fue, lo que vimos ayer en las calles, que de alguna manera nos sorprendió un dato. No nos sorprendió la masiva movilización del chavismo, pero sí nos sorprendió lo bajo de la movilización de ultraderecha e incluso lo normal que estaba el resto de la ciudad, porque pensamos que tal vez iba a haber un poco un bajón en las dinámicas de la ciudad, en el comercio, en el transporte colectivo, me refiero a Caracas. Y sin embargo nos dimos cuenta que todo el mundo estaba en la calle haciendo las cosas. Quien no estaba marchando estaba dedicado a sus cosas cotidianas, estaban los negocios abiertos. Era un poco lo que veíamos allí. Bueno, hay un país que le está dando como mensaje a la ultraderecha que no le interesan las cosas que está planteando, incluso los mismos sectores que los han apoyado. ¿Por qué digo esto? Porque es una ultraderecha que renunció al ejercicio de la mayoría, renunció a disputar en la calle, renunció a disputar democráticamente, y por eso María Corina y Edmundo González se van al extranjero a pedir nuevamente lo mismo que en otra hora hizo Leopoldo López y otros sectores, que es pedir sanciones. Al darse cuenta, al ofrecer mediáticamente cosas que no van a ocurrir, ayer se veía mucho gente en la calle molesta porque ya está harta de que le prometa la ultraderecha cosas que no son realizables. Es decir, la realidad es que en este momento de nuestra humanidad, las redes sociales no van a determinar la realidad, por más que tú lo coloques en todas partes y por más que repitas 1000 veces lo mismo. Ellos venían repitiendo que el 10 de enero se iban a juramentar. Ya hace una semana, cuando identifican que no va a ser así, entonces intentan buscar otros escenarios mediáticos que les permitan tratar de sustentar un poco. Por esa razón, entonces la vía que le encontró la derecha es tratar de encontrar presidentes de derecha aliados en la región que los recibieran y trataran de subirles un poco el perfil. Eso es lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas. Sin embargo, hay que decir que los perfiles de los apoyos en cada uno de los países fueron bastante bajos. Quizás el que hizo mayor esfuerzo fue Milei, que intenta colocarse así como con banderas al frente, y sin embargo, él también fue relativamente parco para su estilo. Claro. Pero luego, el día de hoy, lo que tenemos enfrente, veremos cuál es el show que van a intentar escenificar, que creo que es un poco como ustedes decían, decir que no los dejaron abordar, mostrar las imágenes de que no lograron viajar a Venezuela, o tal vez tratar de decir que en una frontera no los dejaron pasar. Algo así probablemente ocurrirá. Hernán, creo que sabes que tu planteo, tu palabra, es minoría aquí en la Argentina, porque cuando uno enciende la tele, la radio, encuentra a sectores progresistas, supuestamente del campo nacional y popular. Digo supuestamente porque lo que te ordena es la política internacional. Siempre insistimos y por eso aquí tenemos todos los días un informe para poder entender qué pasa en el mundo. Se está reordenando América Latina, se está reordenando los diferentes bloques a nivel mundial. La Argentina está siendo hundida por un gobierno anti-argentino, vendepatria, que está planteando el injerencismo, rompiendo incluso una tradición diplomática, y el peronismo, por ejemplo la máxima referenta, que es Cristina Fernández de Kirchner, ha caído en la trampa de pedir las actas. Entonces me gustaría una reflexión tuya, obviamente con la distancia que tenemos con Venezuela, porque cuando nos decían no queremos ser Venezuela, no, digo yo quiero ser argentino, quiero ser Argentina, una patria justa, libre y soberana. Ahora, sí lo que veo es que Venezuela, con todos sus problemas y con toda la violencia que le meten del extranjero, está discutiendo qué país quieren. Me parece que ese debate está en el pueblo, cosa que en la Argentina no. Mira, la verdad que, fíjate, hay una cosa allí que hay algunos datos mínimos de contexto. Primero, lo principal es lo que tú planteaste inicialmente. Nosotros estamos frente a una situación donde está hackeada la realidad, la verdad, está intervenida
por los medios masivos y las redes sociales, ¿no? Y hay una capacidad en este momento de las élites, que además son las dueñas, son las propietarias de las redes sociales y de las empresas transnacionales de difusión de información, de, como les comentaba hace un rato, imponer criminalización y cancelación con relación al chavismo y a la revolución bolivariana. Por lo tanto, lo que sale hacia afuera es totalmente en contra y no se muestra lo que ocurre en el país. Eso tiene una situación además que lo ayuda, que también la tengo que mencionar, que es que se ha estructurado un esquema de sanciones contra Venezuela, que son más de 930 sanciones, que impiden el comercio exterior de Venezuela, que congelan recursos de la nación, y eso se ha traducido en una pérdida en los últimos 9 años de al menos 800 mil millones de dólares. Es decir, el ingreso venezolano se ha ido en los últimos 3 años, incluso ha llegado a estar en 1% de lo que fue en 2013. Para tener una dimensión, Hernán, disculpa, ese monto es 2 veces la deuda externa de Argentina. Para que tenga una idea, es importante tener ahí la dimensión, porque claro, quienes vivimos de nuestro trabajo solemos no tener claridad de ese tamaño de montos, pero si lo pongo en términos de mi vida cotidiana, imagínate que tú mantengas tu casa con 1.000 y resulta que un mes te llegan 10 nada más, ¿no? ¿Cómo haces? Básicamente la historia de Venezuela de los últimos 10 años ha sido el resolver el cómo haces, ¿no? Bueno, cómo nos reinventamos a partir de con lo poco que tenemos, reutilizar y tratar de sostener cosas, cómo incrementar el nivel de organización, pero por supuesto eso ha significado una disminución en todo lo que el chavismo, de 2002 para acá, que contaba, todo lo que el chavismo utilizaba, esos recursos eran educación, salud, salarios y en todas las cosas que se sostienen la vida que nuestra Constitución garantiza y que se han venido disminuyendo, se han venido debilitando en el último tiempo. Hay gente en la Argentina que se fue de aquí, molesta, y entonces contribuyen a esa matriz mediática que hay en ese momento, que hay en este momento que tú mencionabas como absoluta. Sin embargo, por más que quieran decir que muchísima gente emigró, la mayoría de la gente estamos acá y la mayoría de la gente tenemos control de nuestra realidad, de nuestra verdad. Así como votamos el 28 de julio, a partir de ahí hemos venido generando escenarios de cada vez, si a nivel internacional los van a cancelar, construyamos vida acá, hermano, construyamos futuro. Y lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo ha sido discutir, bueno, cuál es el plan de gobierno que necesitamos en el último tiempo. Se han realizado en el país más de 100.000 asambleas con casi 4 millones de personas discutiendo cuál debe ser el plan. En 5.600 comunas en todo el país se ha venido discutiendo cómo debe distribuirse el presupuesto. En el último tiempo se ha tratado de estabilizar un poco la economía y en función de eso se ha incrementado un poco el ingreso nacional. Hoy el presidente mencionaba hace poco que incluso hemos llegado cerca del 10% de lo que era nuestro ingreso anterior a las sanciones. Y lo poco que se incrementa se distribuye de manera directa a las comunas. Las comunas son ejercicios de gobierno comunitario directo, que en todo el país, en todos los territorios, se encargan entonces de empezar a priorizar proyectos que permitan recuperar esas cosas que se han debilitado en el último tiempo. La escuela, el centro de salud, la vialidad, los servicios públicos como agua, electricidad. Digo todo esto porque realmente tiene que ver con decir, nosotros hemos venido construyendo en este tiempo un proceso democrático en todos los niveles que corresponden. Nuestras elecciones hasta ahora suman una treintena de elecciones donde solo hemos perdido 2 desde el chavismo. Y en la última elección, a pesar de este panorama de reducción del ingreso nacional, les comentaba hace un rato, hubo un nivel de abstención del 40%. 40% de la gente en este escenario de guerra que hemos vivido en el último tiempo decidió no ir a votar. Y del 60% que fue a votar, el 52% votó por Nicolás Maduro, que es más o menos, es un poquito menos de lo que ha sido el histórico de votación del chavismo en sus años previos. Y en el caso de la oposición, sube un poco con relación a los últimos resultados electorales que había tenido. Es decir, no hay sorpresa alguna. La sorpresa que hubo el 28 de julio es que hubo un saboteo al sistema electoral. Y eso redujo la capacidad de poder mostrar en tiempo real los resultados. La intención era básicamente dinamitar la elección y llevarnos a un escenario
donde tuviésemos que pactar alguna otra cosa, que por supuesto nosotros no íbamos a hacer. Se activaron los mecanismos constitucionales y en función de eso se garantizó la certificación de los resultados electorales. Bien. Ahí hay el último comentario que hago es que ciertamente han habido sectores, vamos a decir, progresistas de nuestro continente que han preferido consumir del relato hegemónico más que mirar la realidad venezolana. Si hay algo que nosotros hemos planteado en el último tiempo, creo que ustedes lo han podido vivir, es, ya que hay tal nivel de cerco mediático, venga usted mismo a Venezuela, conozca de manera directa la realidad, porque lamentablemente, salvo estas excepciones de Radiográfica, algunos otros medios alternativos que están tratando de construir un pequeño piquete para poder mostrar la realidad de manera directa, a nivel hegemónico es otra la realidad. Y nosotros humildemente hemos dicho, seguiremos trabajando con todos los medios alternativos, con toda la gente que quiera mostrar la realidad de Venezuela, pero también le seguiremos diciendo a la gente, venga a Venezuela y vea la realidad, porque lamentablemente no la va a poder tocar por los medios hegemónicos existentes, e incluso algunos dirigentes, como tú mencionabas, caen en la trampa. Hernán, un fuerte abrazo a la distancia. Abrazo para ustedes. Muchas gracias. Pasaba Hernán Vargas del Movimiento de Pobladores de Venezuela.